Muy buenos días. Por acá amanecimos con el clima súper lluvioso. Esta vaina se me... Bueno, el hecho de ayer no le seguí grabando porque, señores, o sea, nos fuimos al centro, se nos hizo, bueno, hicimos todo lo que es la costanera de Misiones, ¿sí? Y veíamos toda la parte de Brasil, pero bueno, nada, después entre una cosa y otra no pude, no seguí grabando, pero ya vamos a desayunar, ahí les voy mostrando. Bueno, chicos, prepárense que todo lo que es el desayuno aquí en Argentina es así: café, tostaditas, pancito, queso crema, mermelada y unos pancitos que nos trajeron por acá. Y media luna no puede faltar. Bueno, ya salimos del desayuno y como tenemos la mañana libre y nos vinimos a Huiraoga. Es un refugio de animales silvestres. Vamos a conocerlo, está a 2.000 pesos la entrada. Vamos a aprovechar. Lo que si no nos ayuda mucho es el clima, que estos días va a estar lloviendo. Pero bueno, a ponerle la buena onda. Así que vamos a ver, vamos a entrar, a ver cómo es la cosa. ¿Qué te pareció? Me gustó. Pensé que iba a encontrar muchos más animales. Pero bueno, llegamos al hotel corriendo. Ahorita que vinimos del refugio de animales, como nos queda todavía 1 hora y media, vamos a ir rapidito al Duty Free. Vamos a conocerlo, que está aquí a 20 minutos. Entonces vamos caminando así rápido para ver si logramos conocerlo un poquito y ahí de regreso otra vez al hotel. Hasta ahora por lo menos el clima mejoró un poco. Esperemos que siga así porque de verdad que con estas lluvias, Dios mío, mamita. Llegamos a la tercera excursión, que es un paseo por el catamarán por el hito de las 3 fronteras. Ve lo que nos dijo el guía, que aquí tenemos a Brasil, otro Brasil, y allá tenemos a Paraguay. Nos vamos a subir a un catamarán como este, a dar un paseo y vamos a llegar al punto medio donde está lo que se conoce el hito de las 3 fronteras. Bueno, como recomendación, tráiganse un gorrito, una gorra, porque el sol no está pegando directamente, está un poco nublado, pero está así, o sea, se siente mucho que escandila el sol. Allá va un grupito de personas ya. O nosotros estamos haciendo nuestra guía nos está haciendo el pase de las entradas para subirnos, no sé si a este o a otro. Vamos a ver. Hola. Buenas tardes. Oh, por Dios, mira, nos dieron una caipirinha. No te la pierdas. ¿Qué te dieron? Me dieron una caipirinha. El tema es que, bueno, no tenemos espacio para sentarnos, así que bueno, a disfrutar.
Sé que tendrás que llorar, ¿cómo dice? Llorar. Yo soy la aventura y tú la realidad, Me encantó, una experiencia, bueno, tienen que hacerla, de verdad que sí. Muy lindo, ponen música, bueno, ya ustedes lo vieron, música, el chico hace ambiente, puedes bailar, puedes tomar dentro, comprar comida, se disfruta, de verdad que yo la pasé bien, bailamos arriba un rato, disfrutamos con el grupo, así que es una experiencia que tienen que hacer. Muy buenos días, son exactamente las 7:20 de la mañana. No les seguí grabando anoche, perdón, o sea, es que entre tantas cosas que hace uno. El tema es que después que nos vinimos del hito de las Tres Fronteras, llegamos corriendo como a las 5:40 más o menos, llegamos al hotel. Por suerte es relativamente cerca, o sea, todas las cosas, o sea, como el pueblo es tan pequeño, todo es cercano. Entonces de ahí nos fuimos nuevamente al Duty Free, porque en esa horita que les grabé, que nos fuimos como por una hora, o sea, media hora, fue rápido, dejamos cosas vistas y de verdad, chicos, que los precios valen la pena, o sea, valen la pena. Entonces aprovechamos a comprar un trípode para la GoPro. O sea, no compramos mucho porque de verdad hay que venir con dinero. Pues llegamos justico a la hora porque a las 8 era la cena, de 8 a 9 era la cena. Entonces nos fuimos corriendo otra vez al hotel, cenamos y a las 10 y pico, después que salimos de la cena, nos fuimos a comernos helado. Ya vinimos, desayunamos a las 6 de la mañana y ya vamos arrancando para las cataratas, la atracción principal de este viaje. La entrada es a las 8 de la mañana y bueno, vamos a conocerla, vamos a hacer el paseo de la Gran Aventura, que es el que te meten directamente a las cataratas. Vamos a hacer eso. Después de ahí nos falta todavía otra atracción, mientras yo voy a ir editando la miniatura para el video que se va a subir el día de hoy. Y bueno, así vamos. Me encanta. Ya entramos al parque, así que, ay Dios mío, yo sí quiero. Para que lo tomen en cuenta, chicos, si no saben, los que tienen dron, por lo menos a nosotros no nos dejaron, obviamente ya sabíamos, pero nos advirtieron, porque los chicos dijeron como que nosotros teníamos dron. No, la chica dijo, dron no está permitido. Yo estoy emocionada, mi amor. Ay, ya estoy emocionada. Bueno, a este punto nos dividieron en dos grupos, porque un grupo va los que van a hacer la gran aventura, que es entrar directamente a las cataratas, y otro grupo que va a hacer el circuito, un circuito inferior, un circuito superior. No sé si recuerdan que en noviembre hubo una crecida del río y se llevó las pasarelas principales para que son la Garganta del Diablo. No están disponibles. Así que, ajá. Bueno, por lo menos nosotros abonamos los que es la gran aventura, que salió 14.000 pesos por persona. Pero muchas personas me lo recomendaron y me dijeron que tienes que pagarlo porque sí. Así que bueno, ya que no vamos a poder estar directamente en la garganta como tal,
vamos a... Ay, miren miren esto. No sé si se ve la fuerza en que cae el agua. ¡Ey, pero para abajo hay otro puente para que más! Ajá, por ahí vamos a ir ahora. Cataratas. Y se ve una toma de las cataratas. ¡Qué espectáculo! Vamos a ver por este lado. Literal estamos arriba de las cataratas. ¡Qué espectáculo! De verdad. Hermoso. Es inevitable. Lo único malo, por lo menos en nuestro caso que estamos por guía turístico, que todo es así. Todo es rápido. Entonces como que ya va, tú quieres tomarte fotos y fotos y 3000 fotos, que se vean las cataratas. Me encanta que el día se prestó porque vimos el clima esta mañana y decía que iba a estar nublado, entonces salió el sol. Antes decía que iba a llover. Y decía también que iba a llover, entonces como que se presta para poder... Pusimos los cuchillos. Pusimos los cuchillos porque de verdad que hicimos, o sea, qué hermoso ver así con el solcito, todo espectacular. Eso es espectacular. ¿Qué tal, amor? Espectacular, o sea, tienen que venir. Reúnan y... Incluso no, hay personas que hemos escuchado que ya han venido varias veces y que todas las veces que vienen pagan el Gran Aventura porque vale la pena. Entonces yo quiero ver, vamos a descubrir qué tanto de verdad dicen que vale la pena. Pero nada más con la vista es espectacular, o sea, es una sensación tan hermosa ver la naturaleza así. Bello. Tú eres hermoso, A lástima que no podemos hacer toma de dron, porque si no hubiesen sido unas tomas espectaculares. Más adelante cuando sea famoso y me den los permisos. Ay, por favor. ¿Qué pasa, amor? ¿Estás cansada? Hay que venir en condiciones físicas aptas. Porque para subir al Gomón, donde vamos ahorita a la Gran Aventura, es literal hay que subir inclinado. La entrada que te dan. Esta es la entrada al Gran Aventura, es esta. Tenemos las dos. No sé si dice el precio. No sé si se los dije, pero sale 14.000 por persona. Ay, mía, sale las 10:15, mira. O sea que ya estamos así. En tiempo. Vuelvo a explicarla, ¿sí? Así, y no la cierran para este lado, porque así se va a ir abriendo con el movimiento. La cierran para el otro lado. Y ahí se llevan. Estas bolsas van a estar a disposición de ustedes abajo. Ahí pueden agarrar una bolsa, dos, las que necesiten. Y ahí van a poner sus calzados, lo que estaban preguntando la señora por las zapatillas. ¿Sí? No pueden, escuchen bien, no pueden subir descalzos. Gracias. Cuidado nada más con las ramas a los costados, ¿sí? Ahora sí, vamos a recorrer por dentro de este sendero. ¿Qué te dieron? Bueno, nos dieron esta bolsita que es para guardar todas las pertenencias de nosotros para que nada se moje. La chica explicó más o menos cómo podíamos guardarla, cómo cerrar la bolsa. Y era así, chica. Pero por este lado, no por este.
Así que bueno, vamos a guardar las cosas ahorita. No tengo hambre. Y vamos a ir bajando, que nos van a poner el chaleco para allá, de salvavidas. Me dio como un nervio. Como un nervio aquí, sí. ¿Dónde tienes nervios? Mira cómo se ve allá. ¿Dónde tienes nervios? Aquí. Aquí no tenemos señal de nada, el teléfono está muerto. Mira. ¿Vas al mercado? Me siento con la bolsa del mercado de las papas. ¿Qué te pareció, ma? Ay no, qué experiencia tan hermosa. De verdad, espectacular. Tienen que hacerla. Tienen que hacerlo. O sea, te llena de otra vibra. El agua, todo. Estamos mojadísimos. Pero de verdad, 100% vale la pena. Tienen que hacerlo. ¿Qué te pareció? No, excelente. Aunque lo vean que son 14.000 pesos, que es caro. Pero vale la pena. No es algo que se hace todos los días. Sí, o sea, nosotros lo pensamos. 14.000, o sea, son 28.000 pesos los dos. A 70 Pero pesos. nada. Es una sola vez en la vida que nosotros vamos a estar aquí, así que vale. Otra cosa, chicos, para que lo tomen en cuenta. Ellos te hacen un servicio de fotos. Te graban, te toman fotos a las parejas o los grupos que estén. Empezando el recorrido con la lancha, estando también dentro de la cascada. Y bueno, el paquete te cuesta 3.000 o 3.000. te sale 3.000 pesos y te pasan, no sé si es por WhatsApp o... Sí, por WhatsApp. Pasa que por WhatsApp pierde la calidad. Por correo también, creo. Pero creo que te pasan por correo o por WhatsApp, te pasan la foto, te pasan las fotos tuyas, obviamente, y los videos. Así que nosotros obviamente no le vamos a pagar porque tenemos las cámaras y todo. Puedes tener tus fotos, tu teléfono, tus cámaras profesionales y puedes ir tomando fotos. Ellos, antes de meterse en las cataratas como tal, te dan un tiempo para que tomes las fotos, te grabes, te tomes fotos, no sé qué, y después te mandan, te dicen, por favor, guardar todas las cosas en la bolsita para ir para en ese momento ingresar en las cataratas.
Ay, no me cansé. Si preguntan por qué estamos cansados, son unas escaleritas. Unas escaleras. Nada normal, si no una están- montañita. Si no están muy actos físicamente, No, cansan. pero de verdad que vale la pena. Vale la pena, chicos, tienen que hacerla, en serio. Así que bueno, nosotros de aquí vamos A la última excursión. a la última excursión. Nosotros vamos a almorzar porque... ¿Ahí? Acá, ¿Aquí? Sí. Nosotros vamos a almorzar porque el desayuno fue a las 7 de la mañana. No, a las 6:30. 6:30 de la A mañana. las 6:30 de la mañana. Así que ya son las 12 más o menos, una, no sé ni qué hora es. Ya van a ser la 1 de la tarde y ya pega el hambre. Consejo, chicos. Este parador que está aquí para el Gran Aventura es caro. O sea, caro. Si van a comprar recuerditos, todas esas cosas para llevar, es caro. Es preferible que lo compren abajo, en el puerto, en el pueblito como tal, en el centro, porque aquí es el doble. Si esta cadenita que comprar, que me regaló mi cosito, le salió a 800 pesos allá abajo, y aquí está en 1800. 1800, o sea, el doble. Así que compren abajo, o sea, si es para recuerditos y cosas así, compren abajo. Bueno, nosotros vamos a comer. El precio, un choripán, 800 pesos. Las papas, 400. 600. Y estoy hablando de que es 600 mililitros. 600 pesos, o sea, es caro. El jugo, 600 también. El cepita. Hubo muy mala comunicación entre la guía y el resto de las personas. Chicos, si se van a venir para acá, vengan en traje de baño, o sea, literal. Traje de baño, chor así que se seque, chor playero, cosas que se sequen muy rápido. Traten de traer, a nosotros nos sirvió mucho la riñonera y meter todas las cosas, porque te dice de que traigas algo como para cambiarte, para no mojar el autobús. Pero mucha gente se trajo un bolso, una mochila con todo el ropero. No. Entonces, el trayecto de hacer el recorrido por las cataratas es largo. Hay que subir, hay que bajar, hay que la escalera, que se sube, que se baja. Entonces, es muy cansón con ese poco de bolsos. Nosotros vinimos así. Así, ya estamos secos con el sol que está dando. Y nos cambiaremos en la próxima parada. O cuando entremos al autobús nos cambiaremos. Pero traten de no venir con tantas cosas. O si un bolso pequeño, algo chiquito y ya. Porque es muy agotador estar haciendo todo el trayecto con una mochila o un bolso. Y traten de venir con zapatos que se puedan mojar. Tipo esto. Tipo así que son de mallita. En que puedan caminar bastante y mojarlos. Traten de no traer muchas cosas. Así que bueno, yo los dejo. Buen provecho. A comer. Ya terminamos con la excursión de las cataratas, de verdad que fue una experiencia espectacular, se las recomiendo. Y ahorita nos acabamos de bajar en la última excursión que vamos a hacer y es Aripuca. Es un espacio donde está todo como lo que es originario de las tribus indígenas de aquí de Misiones. Esto es conocido como la Aripuca, que es una trampa que usaban los guaraní para cazar animales. O sea, en realidad es una trampa pequeña, pero esta es como una réplica que vamos a entrar un poco y les voy a ir mostrando para que vean. Estos son árboles originarios que murieron con el tiempo, no son árboles talados. Y bueno, está construido por, miren cómo es por dentro. Ay, qué tranquilidad se siente aquí dentro. Y cada árbol tiene su nombre, ¿ves? Por ejemplo, este, Taruma, Tarumá, la Pachoaba,
cedro, cada árbol tiene su nombre. Algo que les tengo que contar es que cuando el guía nos estaba dando la primera introducción al parque, porque esto como es un parque, él es guaraní, o sea, original, guaraní. Y él en un momento nos estaba contando de que se sentía muy emocionado porque ya puede entender el castellano y ya puede hablar con las demás personas. Entonces él le sintió la emoción, todo el mundo sintió la emoción de él y él decía que se sentía feliz porque ya podía hablar con otras personas y que seis personas, ¿no? Que solo 6 personas de su comunidad están estudiando. Solamente 6 personas de su comunidad están estudiando y hablan castellano. Pero él se sentía emocionado, todo el mundo lo aplaudió, como que bueno, sí, qué bueno. Pero fue un bonito momento, de verdad. Y son a las personas que hay que apoyar ahorita. Sí, obviamente él después, como son 2 personas que llevan el parque, 2 de ellos mismos, entonces en todas las excursiones ha pasado de que tú puedes abonar con algo a los guías que te están dando la excursión como tal. Pero a él de verdad, o sea, en las otras excursiones como que normal, uno le daba un poquito normales, pero literal todo el mundo le dio dinero porque se sintieron conmovidos de la historia que contó sobre su familia, sobre sus raíces. Estuvo muy bueno, de verdad que sí. Y es muy loco que, ¿verdad? Somos los mismos y no sé cómo explicarlo. ¿Le dices a la gente que venga? Sí, de verdad que tienen que venir. Es una experiencia muy linda. Esto ya es como más tranquilo, no es como las otras excursiones, esto es más tranquilo, es como más para conocer culturas guaraní, más tranquilizarse, a comer helados artesanales que ahorita vamos a comer. Es más tranquilo y esta es la última excursión. Así que bueno, vamos a estar una sola horita, que nos dieron 1 hora y media para estar aquí, conocer todo el lugar y a las 3 en punto nos vamos a Capital nuevamente. Que tiene el sabor como una frutilla la crema y ya es el fruto del palmito, tiene el sabor similar como a una uva, una frambuesa, un arándano. Ah, este me llamó la atención. Yo voy a pedir Sí. el de yerba mate para probar. Pero degustaciones no tenemos. No. ¿El helado? Sí, no, porque ok. ya lo probé de las chicas que me dieron. ¿Y tú cuál vas a pedir eso? no sé qué. Yes, ya. Más conocido como açaí también. ¿Azaí? Sí. Bueno, entonces dame 2. 1 y 1. Uno de yerba mate y otro de... Exacto, por favor. Sí, 800 sería. Dale. Vamos a probar estos helados. Yerba mate y no sé pronunciarlo. ¿De dónde nos Gracias. visitan? Nosotros de Venezuela, somos de Venezuela, Venezuela. pero vivimos en Buenos Aires. Ah, mira. qué Sí. bueno. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. ¿Está lista para servirse? Dale, gracias. ¿Qué pidieron? Bueno, Mate. Yerba mate. Ahí él pidió la otra. Y él pidió... ¿Quieres probarlo? Coño, vení un pedacito para probar nada más. Chiquitito. ¿Tú probaste este? ¿Tú probaste este? Ya nos comimos el mate, ya estamos comiendo Tiene otro gustito. Ahora le voy a quitar a... Yo te voy a robar un poquitito. Y otro gustito rico. ¿qué tal? ¿Y qué tal sabe? Está riquísimo. Ese sí. Riquísimo. Uy, sí. Tiene como que un saborcito al final a a uva, chicle. a uva. No, ¿sabes a qué sabe? ¿Te acuerdas del bati-bati? El bati-bati. Sí. Ay, sabe a bati-bati. ¿Para dónde fueron? Para el bati-bati. ¿Tú de qué compraste? Uy, sí, ese sabe rico. Mira, Ya compré el morado. ¿tú de qué compraste? Este es de yerba mate, o sea, literal, la hierba. Ahora ya no, cómete ese. Muéstralo. O sea, tiene pequeño gustito de la hierba, pero no sabe mal. Está bueno. Está riquísimo. Es cremosito. Y este el que Edwin pidió. Todos han comido menos yo. Para los venezolanos es como el bati-bati. Literal, o sea, qué rico. Ay, vamos a cambiar. Hay que comprar porque la van a... Mira, yo pensé que iba a saber feo porque nosotros ya hemos probado la hierba, el mate y no nos gusta. Pero este está muy rico, de verdad que sí. ¿Y el mío? El tuyo está más rico. Ven para probar, ven, yo pruebo, ven, yo pruebo. Yo te doy la degustación. Mátalo. Sí, sabe a uva, a uva. De este lado de acá, ellos mismos los guaraní venden artesanías. Sí, mira, tienen por aquí
arco y flecha, y todo esto hecho por ellos mismos. Hace unas horas llegamos de nuestro viaje a las cataratas. De verdad que fue un viaje muy lindo, conocimos personas muy hermosas, hicimos dentro de las personas que estaban, no todas, pero hicimos un grupo muy lindo, de verdad que sí, disfrutamos. Después de las excursiones, en la noche nos íbamos para el centro, una vez fuimos a recorrer, el otro día fuimos a comer unos helados, entonces como que se vivió más bonito, porque se integró el grupo. Iba a ser el cierre del video en el camino, pero dije no, vamos a hacer el cierre en casa, tranquilo, para yo decirles a ustedes mi recomendación de esta compañía en la que viajé y también decirles los precios del paquete que yo pagué, aparte los otros gastos que realicé, en total cuánto se gastó. Entonces vamos a empezar. Para el que me conoce, mi amor, yo soy Excel, o sea, hasta para mis gastos de la casa yo utilizo Excel, porque es más cómodo, mucho más ordenado para llevar el control de todo. Entonces no sé, déjenme en los comentarios quién más es como yo, que lleva todo el control de sus cosas en un Excel, que esto me encanta. Nosotros en realidad pagamos un paquete en esta compañía Kilómetro 1 que te ofrece traslado, alojamiento, desayuno, cena, traslado a 4 excursiones y un paseo por el catamarán. Entonces en realidad te resumen como 5 excursiones, que es el paquete full. Ese fue el que pagamos nosotros, que bueno, en el paquete te incluye, o sea, de lo que pagamos nosotros, era 44, creo, no me acuerdo, y aparte tienes que pagar seguro médico, algo de administrativo, no sé qué, en total dio 47.790. Esto es lo que incluye este paquete full de nosotros, es en bus, semicama. Empecemos. Nosotros pagamos un canon, es algo adicional que tienes que pagar por el embarque al autobús y los honorarios a los guías locales. Entonces son 4.000 pesos por persona, que en total eran 8.000. Esto lo voy a sacar en base a 2 personas para que lo tomen en cuenta. Aquí lo voy a poner por el itinerario de cómo fue que salimos. Nosotros salimos el 20 de aquí de Buenos Aires, como a la 1, 2 de la tarde salimos más o menos. Y bueno, el recorrido y la primera parada fue, hicimos una cena, que fueron 1.400 pesos. Ese día ya habíamos almorzado aquí en la casa, entonces yo lo que dije, no voy a comer mucho. Edwin fue el que cenó. Aparte se compró un agua de 1,5 litros que está en 400. O sea, son súper caros el tema de las bebidas. Yo ese día comí una ensalada de frutas que gastamos 500 pesos. El día siguiente, el 21, que fue el sábado, si mal no recuerdo, desayunamos en San Ignacio. Fueron 800 pesos por persona, fueron 1.600. De ahí nos fuimos a la entrada de las ruinas de San Ignacio, 550 por persona, fueron 1.100 los dos. Después de ahí nos fuimos a las minas de Wanda, ese me gustó. Bueno, la entrada a las minas, 500 por persona, son 1.000 pesos. Almorzamos en las minas y eran 2.000 pesos por persona. Pagamos un solo plato y lo dividimos en un plato pequeño. Yo comí poquito porque de verdad no iba a comer tanto. Ahí gastamos 1.000 pesos en las bebidas. En la cena, ahí sí nos tocó cena del hotel. Cena te incluía todo, pero no te incluía la bebida, y ahí gastamos 900 pesos. Al día siguiente, que fue el 22, el domingo, el desayuno incluido, todo. Después de ahí, como teníamos la mañana libre, nos fuimos al refugio de animales. De ahí pagamos un taxi ida y vuelta porque lo acompañamos con una chica que estaba con la mamá. Entonces el taxi nos cobró 1.500 nosotros de ida y 500 de vuelta, fueron 1.000 pesos. Recuerdan que ahí les grabé que estuvimos un momento en el Duty Free. Nosotros fuimos 2 veces, esto fue un show en el Duty Free. Bueno, ahí pagamos un taxi, el Duty Free, 2 veces lo pagamos 1.000 porque ese es el precio de la ruta corta. 1.000 pesos. En el catamarán, el paquete te incluye el paseo al catamarán, pero no te incluye el traslado, y ahí son 700 pesos por persona. La cena igual, no incluye la bebida, 750. Al día siguiente del 23, que era que cuando ya nos veíamos, el desayuno incluido, pagamos el Gran Aventura, y a este día fue cuando fuimos a las cataratas.
Pagamos el Gran Aventura, que era 14.000 pesos por persona. El almuerzo, se los mostré, unos choripanes. Ahí gastamos 2.800 pesos. Después de ahí nos fuimos a Aripuca, que fueron 1.600, 800 por persona, 1.600. Ya a las 3 en punto nos subimos al autobús y ya directo para Capital. E hicimos la última parada, creo que fue otra vez en San Ignacio, no recuerdo muy bien. La comida costó 2.300 pesos. Eso fue lo que gastamos y en total, miren, aquí yo hice una sumatoria de todo lo que pagamos adicional al viaje. O sea, fueron 61.950 pesos. Y ahí no estoy contando de que una noche fuimos a comer helados, que fueron como 1.400 pesos. Entonces, bueno, haciendo un estimado, nosotros pagamos 95.580. Son 157.530 pesos. Al dólar de hoy día, el dólar está en 385 pesos. Entonces, 157.530 entre 385 son 409 dólares exactos, 2 personas para las minas, para las cataratas de Iguazú. Así que bueno, como compañía se les recomiendo. Te voy a estar dejando la página de ellos por acá para que veas. Chusmes, que por cierto en su cuenta de Instagram estuvieron publicando ahí como que en marzo, creo, marzo, abril, van a estar haciendo un 2x1, pero esos 2x1 vuela. Entonces, si los quieren aprovechar, espero que les haya gustado este video, que lo hayan disfrutado. Yo me gocé mis vacaciones, las disfruté. El que no haya ido a las cataratas de Iguazú, se lo recomiendo, señores, es una experiencia. Yo estaba feliz porque estaba en una de las 7 maravillas naturales del mundo. La vista, el estar ahí con la naturaleza, y cuando haces lo de la Gran Aventura, es otra cosa. Tú sales de ahí renovado. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por verlo, por disfrutarlo. Espero que les haya gustado este viaje a las cataratas. Si no han ido a las cataratas, anímense a ir. Es una experiencia muy linda, una vista espectacular, algo que te queda en el recuerdo, hermoso. De más está decirte que la única manera que puedes ayudarme es suscribiéndote a este canal, dándole clic en el botón que está por aquí abajo. Y si quieres de alguna u otra manera ayudarme, está el botoncito de gracias aquí abajo, en el que puedes aportar de alguna u otra manera algo para este canal, para que esta servidora siga ofreciendo un contenido bonito, hermoso, hermoso. ¿Qué te pareció este video? ¿Qué tal te parecieron los precios de este paquete? Si irías con ellos o no irías con ellos, o si ya fuiste con esta empresa, comenta. Comenta allá abajo que los voy a estar leyendo y voy a estar interactuando con ustedes. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en una próxima aventura. ¡Chao!